Hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Con frío? Poco, ¿no? Un poquito de frío. Pero también creo que con mucho fervor por venir a adorar a nuestro Señor. Creo que, o imagino que en el corazón de todos nosotros está ese gozo, esa alegría, ese calor que produce el no poder dejar de venir a adorarle. Hermanos, si usted esta mañana vino con alguna situación difícil, hay alguna situación en el hogar, porque muchas veces creo que en nuestro caminar el enemigo es especialista en que cuando nos vamos a acercar al Señor siempre quiere poner alguna traba. Olvidémonos de eso. Y si hay necesidad de pedir perdón y de perdonar, hagámoslo. Pero esta mañana estemos aquí dispuestos para adorar al Señor. Y escuchar su voz es parte de esa adoración, con una disposición del corazón, que obviamente eso refleja en mi disposición corporal. Si de pronto yo me acomodo como para, ¿no es cierto?, arruncharme ahí en la silla, más fácilmente me voy a dormir. Entonces, la disposición del cuerpo también tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Estemos dispuestos a adorar al Señor con esa atención nuestra que merece Él. Acompáñeme por favor a Apocalipsis. Y en esta mañana estaremos meditando en los siguientes versículos del capítulo 5. Los versículos del 8 al 14. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14. Vamos a estar en pie, por favor, para leer estos versículos. Acompáñeme allí en su Biblia. Dice la palabra del Señor así: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, nos reunimos como iglesia y nuestra intención, Señor, en nuestro corazón es el deseo, Señor, que esa sea la motivación genuina para estar esta mañana acá, Señor, y es la de adorarte, la de alabarte, Señor, con todo nuestro ser. Así que damos gracias, Dios, porque si es así, es porque tú lo has permitido. Y damos gracias, Señor, porque aunque aún en nuestra carnalidad no lo hacemos a perfección, sabemos también, Señor, y nuestra esperanza es esa, que estamos siendo llevados cada vez, Señor, en este proceso de santificación, a ser perfeccionados en esa adoración a ti, Señor. Así lo creemos, Dios, y nos alegra el saberlo, Señor, porque sería triste, Señor, saber que no estamos avanzando y que depende exclusivamente de nosotros, pero sabemos que eres tú quien hace la obra. Y que algún día estaremos adorándote, Señor, perfectamente, sin que esa carnalidad, esa naturaleza pecaminosa haga ya presencia en nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias y queremos pedirte que en esta mañana, Señor, así como cada domingo cuando nos reunimos y en toda nuestra vida, Señor, a nuestro ser completo sea una adoración a ti, para tu gloria. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomemos asiento, por favor. Bien, estos capítulos 4 y 5 están completamente ligados, sigue siendo la misma escena, estamos aún allí
en el trono celestial, esa imagen que empezamos a ver desde este capítulo 4. Y en ese capítulo 4 y 5 hay una descripción de ese trono celestial y de lo que está sucediendo allí. Se habla de algunos personajes o algunos agentes allí presentes y se describe todo lo que están haciendo y alrededor de quién gira todo el escenario que se está presentando allí. Tenemos al Padre sentado en el trono y está el Espíritu Santo que ha sido presentado de diferentes maneras, pero todo está aquí, como ya hemos dicho, en un contexto de juicio. Hay un trono y se va a emitir juicio contra la tierra. Vimos entonces en ese capítulo 4, ¿recuerdan? Una adoración celestial, una corte celestial adorando. Y en los versículos anteriores, en esa visión, o mejor, en estos versículos que vimos, los primeros del capítulo 5, vimos que en este escenario, en esta visión que tiene Juan, se incluyen dos elementos importantes, mejor, un elemento y a una persona, y es el rollo y a nuestro Señor Jesucristo, y la relación que tiene Él con el rollo, ese rollo que hablamos que era el plan de redención y de juicio de Dios, y se introduce también entonces allí al león y al cordero, que es Jesús, y esa relación directa con ese plan de Dios. Donde vimos que el anciano se acerca a Juan, quien llora porque no hay quien pueda abrir el rollo, no hay nadie digno, y el anciano le muestra quién es digno, o sea, es reconocido Jesús allí como digno. Y marca un contraste, ¿verdad? Aquí en la tierra vino Jesús y él no fue reconocido como digno. No era la persona que ellos estaban esperando, no le pudieron ver como digno allí a los de su pueblo, los de Israel. Jesús no fue reconocido al venir como hombre, fue rechazado, fue menospreciado, fue humillado y fue llevado a la cruz. Sabemos que todo eso era parte del plan de Dios, pero también lo que podemos observar allí es que aunque es parte del plan de Dios, no deja de ser el pecado del hombre manifestado claramente allí. Y la raíz de ese pecado, que es el desconocimiento de Dios, el estar apartado de Él y no conocerle. Sí, eso no quita la maldad del hombre en la relación con Jesús y con Dios. Eso es importante, hermanos, para lo que vamos a ver en el día de hoy. No reconocer a Jesús, no poderle ver, pues nos hace a nosotros tener una adoración, como dijimos hace 8 días, o afecta nuestra adoración cuando no le conocemos correctamente. Vimos entonces que era digno de abrir el rollo, ¿no es cierto?, tomarlo y romper sus sellos, pero el día de hoy estaremos viendo que es digno también de ¿qué? De adoración. El Cordero es digno, y no solamente de adoración, sino de una correcta adoración. Y de hecho creo que de pronto eso no habría necesidad ni de decirlo, porque pensar en adoración, pues solamente hay una adoración solamente hay adoración verdadera cuando es correcta. Si no es correcta, no es adoración. Seguramente estaremos adorando algo más. Pero el título lo puse de esta manera: el Cordero es digno de una correcta adoración. Así que en ese capítulo 4 vimos esa adoración dirigida directamente al que está sentado en el trono, y en estos versículos que leímos hace un momento, vemos una adoración al Cordero. Claramente se menciona allí que Él es digno, y esa adoración está alrededor de la dignidad de Él. Vimos 3 agentes de adoración en esos versículos que leímos. Los primeros es esa corte celestial compuesta por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. La segunda es los millones y millones de ángeles, que son incontables. Ese millones de millones es un número incontable. Y la tercera es la creación. 3 agentes que están adorando al Cordero. Ahora, hermanos, la correcta adoración al Cordero es el tema central en estos versículos, y cuando hablamos de correcta, quiero decir que es claro que es una adoración determinada por Dios, no por el hombre. De esa manera es correcta cuando la hacemos de acuerdo a lo que Dios determinó. Pero además de eso, también indica que es una adoración de forma natural. Mi adoración es natural.
La escritura no ofrece una definición de lo que es la adoración, pero sí tiene ejemplos, ¿no es cierto?, de adoración. Y acá vemos uno de ellos, y estas personas o estos agentes que están adorando acá, adoran conforme a la voluntad de Dios y lo hacen de forma natural. Nosotros no vemos que haya una obligatoriedad en ellos por hacerlo, ¿no es cierto? Como que haya algo que les esté diciendo es que ustedes tienen que hacerlo. De hecho, no vemos ningún mandamiento allí que diga tienen que adorar, sino que de forma natural lo hacen. ¿Por qué lo hacen así? Porque es un contexto de perfección, de perfección. Esa adoración tiene tres etapas. La primera, o tres etapas, no, sí, se puede desglosar de esta manera mejor, y es, la primera es la motivación para adorar. ¿Qué es lo que me lleva a adorar de forma natural? ¿Cuál es la causa de la adoración correcta al Cordero? La segunda es la ejecución. ¿Cómo se ve esa adoración natural? ¿Cómo debería verse? Y la tercera es su efectividad. ¿Cuál es el objetivo de la adoración correcta? Cuando hay una adoración natural, motivada correctamente, pues va a tener un objetivo que se cumple, y veremos también cuál es ese objetivo. En esos tres puntos quiero ah, llevar la prédica en esta mañana. Pudiésemos habernos detenido en mirar cada uno de los agentes, y también podrían ser tres puntos, pero quise llevarla de esta manera porque me parece importante que veamos realmente esas tres como etapas: motivación, ejecución y objetivo o propósito de esa adoración. Y el primero entonces sería la motivación. ¿Qué causa una correcta adoración? ¿Qué la causa? ¿Qué es lo que nos lleva a adorar correctamente? Juan 4 nos habla a nosotros, ¿verdad?, acerca de la adoración. Jesús, hablando allí con la mujer samaritana, dice que un verdadero adorador es aquel que adora ¿cómo? En espíritu y en verdad. La verdad se refiere al intelecto, a lo que sabemos y entendemos, a lo que conocemos. Y la adoración es un tema central en la Biblia. Bueno, y el espíritu se refiere a la forma como lo hacemos, la actitud que nosotros tenemos, de qué manera hacemos eso. Y son esos dos primeros puntos: ¿qué es lo que conocemos? ¿Y cuál es la forma como lo hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué espíritu hay en nosotros cuando nosotros adoramos? La adoración es un tema entonces, como decía, central en la Biblia. De hecho, toda la escritura habla de la adoración al Señor, correcta e incorrecta, como el hombre no tiene esa relación. Porque cuando hablamos de una relación con Dios, nuestro papel es ¿cuál? El de la adoración. Esa es nuestra parte, adorar a Dios. Entonces toda la Biblia habla de la adoración, habría mucho por decir. Y cuando se habla de adoración, esta palabra adorar en la Biblia se refiere principalmente a la expresión, a una expresión de reverencia, de postrarse, pero también una expresión del amor de nosotros hacia Dios. Una palabra, como ya la he mencionado y que estaré usando constantemente en esta mañana, es natural, adoración natural, hablando de la adoración. Y espero que el Señor me permita dejar clara la idea al hablar de natural, porque me refiero a la adoración como la vemos aquí en esta mañana en estos versículos. Adorar a Dios es la actividad, hermanos, más noble, más elevada e importante que el ser humano pueda realizar. No hay nada que nosotros hagamos que sea más alto que adorar a Dios. De hecho, fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, pero al apartarnos de Él, seguimos siendo adoradores, porque es parte de nuestra naturaleza. El asunto es que adoramos. Al decir que fuimos creados para eso, nos debe llevar a pensar que todo lo que hagamos debe ser adoración a Dios. Si nosotros fuimos creados para adorar, pues debería ser un estilo de vida, ¿no es cierto? Todo el tiempo nosotros deberíamos adorar con todo lo que hacemos. Porque cuando decimos que fuimos creados para adorar, no quiere decir que es por momentos, sino que ese es nuestro propósito de vida. Adorar, pero adorar a Dios.
La adoración no es la adoración a Dios entonces no es un elemento que se añade a nuestra vida, sino que es el propósito de nuestra vida. La adoración no se limita a la realización de rituales y ceremonias, sino que implica una actitud de reverencia y amor a Dios en todo momento y en todo lo que yo hago. Hermanos, yo creo que ustedes lo saben, pero es importante recordarlo y tenerlo muy claro. Fuimos creados para adorar, somos adoradores por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. No vamos a dejar de ser adoradores. Todos los días estamos adorando. Así que es natural la adoración en nosotros. Siempre estamos adorando. El problema que tenemos luego de la caída es que no adoramos a quien debemos adorar, que es a Dios. Y la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué adoramos cada día con lo que yo hago? ¿Qué estoy adorando? Y recordemos que la adoración es una expresión de reverencia, o sea, postrarme a lo que estoy adorando, y una expresión de amor a lo que estoy adorando. Así que veamos, por ejemplo, lo que dice la Escritura acerca de cómo se configura nuestra adoración. Y en la Escritura dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nuestro corazón, que es nuestro intelecto, lo que entendemos, lo que conocemos, lo que creemos, lo que entendemos, y nuestras emociones, lo que sentimos. Pero además de eso, basado en estas dos, está nuestra voluntad, porque esas dos cosas nos lleva a tomar las decisiones. Nuestra voluntad, eso es el corazón, intelecto, emociones y voluntad. Entonces, nuestro corazón, o sea, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿está en dónde? O sea, ¿adora qué? A lo que es nuestro tesoro. Nuestro corazón va a donde está nuestro tesoro. Siempre estamos adorando y es porque siempre tenemos un tesoro. Siempre lo tenemos y nuestro corazón está tras ese tesoro. Soy motivado entonces, hermanos, a la adoración por aquello que es mi tesoro. Soy motivado, recordemos que este es el primer punto que estamos viendo. ¿Qué es lo que me motiva a adorar? Yo soy motivado por lo que es en mi corazón mi mayor tesoro. ¿Y qué es un tesoro? Algo que por sus características considero tan valioso, tan imprescindible, tan bello, tan digno de admiración, que es atesorable. Lo cuido, no lo quiero perder. Muchas de las cosas que decido lo hago para mantener ese tesoro conmigo, ¿no es cierto? Mis emociones se ven afectadas por lo que pase con ese tesoro. Y eso está basado también en lo que entiendo y creo de lo que es la vida y lo que ese tesoro representa para mi vida. Así que para poderlo considerar de esa manera, hermoso, imprescindible, bello, ¿qué debe pasar? Algo que veo fugazmente, seguramente no se va a volver un tesoro en mi corazón. ¿Qué debe pasar para que se vuelva un tesoro en mi corazón? Debe haber una relación, ¿no es cierto? Debe haber un conocimiento de las características, pero además de eso, debe haber una capacidad en mí para poderlo ver bello. Si yo no lo veo bello, en un estudio alguien preguntaba por qué a algunos les gusta mucho la música y muchas de sus decisiones van tras la música, y es porque ellos tienen la capacidad de ver hermosa y apreciable y valiosa la música, pero quizás otra persona no tiene la capacidad de verla de la misma manera. O sea que está muy ligado a nuestra capacidad de ver las características y ver valioso lo otro. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Un tesoro es algo que se hace valioso para mí, pero además para que sea valioso yo debo poderlo conocer, pero tener la capacidad de verlo de esa manera. Así que, hermanos, una correcta adoración natural viene de conocer a Jesús y conocer su obra, poder ver su gloria, pero para eso tenemos que tener la capacidad de verle de esta manera. Ese conocimiento se da obviamente por una relación personal, íntima, cercana, constante con Jesús, de forma que puedo conocer su carácter y su obra de una forma personal e íntima. Si para mí la obra de Cristo no es tan valiosa, fácilmente reemplazada por otra cosa, por el tesoro que yo tenga. Si para mí su obra no es valiosa, hermanos, estuvimos en todo el tema del funeral de nuestro hermano este fin de semana.
y mucho dolor, la verdad, pude observar alrededor de la familia, bastante dolor. Y me hacía pensar que ese dolor habla de lo trágico que es, la tragedia que ha traído el pecado al mundo, a la creación. Cuán trágico, hermano, lo que ha hecho el pecado con la creación. La muerte no hacía parte de la creación, pero el pecado la trajo. Pero nosotros, cuando andamos en la casa del banquete, perdemos de vista lo trágico del pecado. Y se nos hace liviano el pecado, ¿no es cierto? Se nos hace como casi normal. Pensaba en eso. Pero eso exalta, como dice Romanos 5, la gracia de Dios. Dios no quiso que nosotros, imagínense si Dios hubiera dicho, pues ya decidieron seguir esa vida, pues que vivan así. Imagínense toda nuestra existencia y toda la vida bajo ese yugo. Él envió a su Hijo para sacarnos de ese problema y de ese dolor y de ese sufrimiento. Hermanos, eso es lo que ha hecho el Señor. Debe ser valioso para nosotros. Debemos conocer su obra y valorarla de esa manera, tener la capacidad de ver la gloria de Jesús. Eso es lo que está pasando con estos que están adorando aquí. Ellos saben quién es Jesús, ven su gloria y saben cuál fue su obra, porque como leímos 2 veces se menciona el que fue inmolado. El que fue inmolado, ellos conocen su obra. Entonces lo primero es conocerlo como quien es. Jesús es Dios. En el versículo 13 dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y de todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, se pone en la misma condición al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero. Lo que habla es de que Él es Dios, Él es divino. Y es necesario saber que Él es Dios. No sabemos realmente, yo no he leído la Biblia, por ejemplo, de los que hablan de que Jesús no es Dios. Y no sé si hay aquí alguna variación en estos versículos, pero ¿cómo hace un grupo de personas para decir que Jesús no es Dios con versículos como estos, donde claramente se muestra la deidad de Jesús? Solamente a Dios debemos adorar, y aquí hay una adoración al Cordero. Y no hay ninguna interrupción de esa adoración. En el versículo 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? Al que vive por los siglos de los siglos, eterno. De hecho, los que hablan de que Jesús no es Dios ni siquiera piensan en su eternidad, porque es una característica solo que le pertenece a Dios, y si Jesús no es Dios, Él no puede ser eterno. Él es creado. Así que, hermanos, es necesario conocerlo como quien Él es. Él es Dios. Estas son referencias claras a la deidad de Jesús, referencias claras a que Jesús es Dios. Quienes adoramos a Jesús, lo hacemos porque conocemos que Él es Dios. Si no es Dios, ¿qué estaríamos haciendo entonces? Seríamos idólatras. Estaríamos cayendo en idolatría. De hecho, de eso nos señalan, ¿no es cierto? Los que dicen que nosotros adoramos a Jesús nos señalan como idólatras. El solo hecho de adorar, hermanos, y de postrarse ya implica ese reconocimiento y la aceptación de esa verdad por parte de todos allí. Si Él no fuera Dios, el Cordero, Jesús, les hubiera dicho como el ángel a Juan, ¿no es cierto? Levántense, no me adoren. Si Él no hubiera sido Dios, no hubiese permitido esa adoración. Ahora están delante del que está sentado en el trono y Él tampoco les impide la adoración al Cordero. O sea que hay un reconocimiento de esa deidad de parte de todos los que están allí. Es aceptada, y es aceptada porque es una verdad. Él es Dios. El Padre, quien está sentado en el trono, tampoco les hace levantarse. Eso sería idolatría y sería pecado, y sería un pecado directamente en el trono celestial. Eso es impensable, que hubiese idolatría allí. Están adorando al Cordero. Ellos se postran y Jesús recibe esa adoración porque Él es Dios. Hermanos, Cristo es digno de adoración. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Así que
Estemos seguros de eso cuando tengamos de pronto una conversación con alguien que nos dice que somos idólatras porque estamos adorando simplemente a un hombre. Eso no es verdad. Adoramos a Dios y lo adoramos en este caso en la persona del Hijo. La adoración correcta es causada porque se tiene la capacidad de ver a Jesús como Dios. Nosotros tenemos esa capacidad y deberíamos darle gracias a Dios por eso. Y ojo, no lo adoramos como un Dios, porque también existe esa posición, ¿no? Y por eso es idolatría, porque pareciera que adoramos a tres dioses. Adoramos al mismo Dios, el único Dios y verdadero Dios. Pero también la adoración proviene o es motivada por conocer su obra. Obviamente, esto implica que conocemos quién es Dios, ¿no? Adoramos a Dios y conocemos quién es Dios. Esta mañana cantábamos acerca de esa adoración. Conocer su obra. Para que un redimido ofrezca adoración correcta, hermanos, debe conocer su obra en relación a sí mismo, debe sentirla, como hablábamos hace un momento cuando hablé del pecado. No solamente algo que podemos enseñar y repetir porque me lo enseñaron, sino en realidad conozco con todo mi ser lo que es que Cristo haya muerto por mí y se hace valioso para mí. En el versículo 8 dice que cuando él hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el 9 habla entonces de un cántico, pero cuando vemos ese cántico directamente está relacionado con la obra de Cristo en la cruz. En el versículo 9. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el versículo 10, y nos has hecho sacerdotes para nuestro Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hay un conocimiento total de la obra del Cordero. Es digno de tomar el rollo porque murió y resucitó. Ellos lo dejan claro aquí. Porque fuiste inmolado, pero ahora estás en pie. Conocen acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección. Habla de su victoria, habla de su obra y es reconocida por todos acá. El Cordero toma el rollo e inmediatamente ellos se postran a adorarle. Y lo afirman con sus palabras: eres digno de tomar el libro, el rollo y abrir los sellos, porque nos has redimido, porque tu obra nos ha comprado para Dios. Ellos conocen cuál fue la obra. Fue inmolado pero vive. Conocen cómo los impactó directamente a ellos. Con tu sangre nos has redimido, nos has librado de la esclavitud mediante un precio. También saben el alcance. Has redimido personas de toda lengua, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación, sobre toda la tierra. No es una salvación universal, pero sí es una salvación que alcanza para todas las naciones de la tierra. No es limitada para una o para algunas, es para todas. Y además tienen claro de qué forma o qué hace, qué los hizo a ellos, y es que los hace un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero lo más importante es que todo eso que hizo no era para nosotros. ¿Era para quién? Para Dios. Para Dios. Tienen completamente claro. Porque también está esos grupos que hablan de que ya ahora somos nosotros libres, que ahora hemos sido salvados y nos han librado para hacer lo que queramos. O sea, vivir para nosotros. Y no, aquí está diciendo claramente que es para Dios. Para que vivamos para Él. Hermanos, nuevamente, cuánto gozo debería haber en nosotros el saber que esa gran tragedia que ha traído al mundo muerte y destrucción, sufrimiento y dolor, el Señor vino y ahora nos ha librado a nosotros de esa tragedia. Nos ha hecho a nosotros ahora partícipes de un plan de salvación que no podría nacer del hombre, ni podría ser ejecutado por el hombre. Dios se hace hombre, Jesús viene y anuncia el juicio. Señala el problema del hombre. Declara que todos estamos bajo condenación.
Pero no solamente hace eso, sino que señala el problema y Él mismo se da como solución. Da su vida por nosotros, para que creyendo en Él seamos librados del juicio y de la ira de Dios. Él la enfrentó, hermanos, como sustituto nuestro. Muere por personas de toda la tierra, para gloria de Dios, para que reinemos con Él. Nuestros ojos, hermanos, han sido abiertos y ahora podemos verlo de esa forma. Ahora podemos nosotros ir a la Escritura y entender realmente de qué se trata la obra de Dios y sentir gozo que nace desde adentro de nuestro corazón por esto. Poderle ver y ver su obra, hermanos, es esencial para la adoración natural. Hace 8 días decíamos que la forma como le veamos afecta nuestra adoración. Poderle ver transforma nuestra adoración. Poder tener esa relación que cada vez nos permita ver mejor su gloria transforma nuestra adoración. Solo cuando vemos a Cristo, solo cuando vemos su gloria, cambia lo que atesoramos. ¿Sí? Y allí estará entonces nuestro corazón. Nuestra adoración será correcta. Solo, hermanos, si vemos valioso a Cristo, lo que para nosotros es valioso pierde brillo inmediatamente. Solo si vemos la gloria de Él. No hay otra forma. Por eso el mundo no puede venir a Él. Porque si no son abiertos sus ojos, no le pueden ver glorioso. Y siguen amando y atesorando lo que atesoran. Lo maravilloso de Cristo, hermanos, transforma. Verlo a Él de esa manera. Lo maravilloso que es Cristo santifica. Lo maravilloso que es Cristo cambia el tesoro de mi corazón. Él se vuelve para nosotros la perla de gran precio. Esa perla valiosa por la cual este hombre vendió todo lo que tenía para poder tener esta perla. Dejó todo porque todo pierde valor inmediatamente, como pasó con Pablo. Es de verdad, hermanos, un gozo que ahora nosotros podamos crecer en verle cada vez más así. Es un tesoro y verlo de esa forma me lleva a adorar correctamente. Entonces, hermanos, podemos ver que si le conocemos correctamente, la adoración se va volviendo natural. El problema no es que no adoremos. El problema es que adoramos naturalmente lo que no es Dios. Y al cambiar nuestra naturaleza, Dios nos lleva a adorarle a Él correctamente, o sea, de forma natural. La adoración que Dios desea es una adoración natural que se produce desde dentro nuestro y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo su obra y su persona lo pueden hacer. Solo su obra y su persona tienen el poder para hacer lo que nadie puede hacer por sí solo. Yo no puedo producir por mi propio esfuerzo una adoración natural al Señor. Hermanos, llevarnos a cambiar eso que atesoramos y adoramos para llevarnos a adorarle a Él de forma natural. Un correcto conocimiento de Jesús y de su obra debe impactarme completamente por la razón de conocer que soy amado y amado por Él. Hermanos, es que es clave porque cuando yo no me siento amado, creo que principalmente, lo dije hace como 15 o 20 días, principalmente cuando nosotros no nos sentimos amados es cuando entramos en rebeldía. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se dejaron engañar de que ellos no eran amados por Dios. Dios no los ama. Con ese árbol ustedes pueden encontrar muchas cosas buenas, pero Dios no quiere que ustedes las tengan, no los ama. Y la creyeron. Y entonces inmediatamente, si no soy amado por Dios, debo reemplazar entonces a Dios para sentirme amado. ¿Y por qué lo reemplazamos? Pues por aquello que supuestamente me estaban prohibiendo, para sentirme entonces amado. Debo sentirme amado, hermanos. La obra de Cristo, que Él haya venido, se haya humillado y haya muerto por mí, ¿qué más podemos esperar de Dios para sentirme amado por Él? Porque todos los días estamos esperando algo, ¿verdad? Y si no lo recibimos, eso es importante. A veces no nos sentimos amados, es porque tenemos un entendimiento incorrecto de lo que es ser amado. Y no podemos ver entonces el amor de Él. Abrir mis ojos al engaño, hermanos, de que Dios no me ama. Abrir los ojos al engaño de que entonces debo reemplazarlo a Él para sentirme amado. Y termino adorando ese objeto con el cual reemplazo a Dios. Con el que creo reemplazar a Dios.
Una adoración natural es cuando siento deseo, anhelo por estar con Él, por entregar mi vida a Él, pero debo esforzarme en una relación con Él. Porque lo hemos escuchado, hermanos, yo sí creo que todo este tema tiene que ver con los sentimientos. Yo debo sentir, imagínense a un esposo que no siente ganas de pasar tiempo con su esposa. ¿Podríamos decir que la ama? Yo pensaría que no. Pero en una relación que yo quiero que progrese, yo debo decidir hacerlo, así no lo sienta, que eso es la otra parte, ¿sí? Yo no deseo congregarme, pero eso me muestra que entonces mi amor por el Señor aún necesita crecer, porque debería haber un anhelo en mí por hacerlo. Debería haber un deseo, o sea, eso se debería sentir. Pero como aún tenemos naturaleza pecaminosa, nos toca ¿qué? Decidir hacerlo, forzarnos o esforzarnos en hacerlo. ¿Cómo tengo una relación personal con Jesús? Primero debe existir. Debo ser encontrado por Él. Debo ser hallado por Él, porque Él viene a mí, me halla, me llama y soy salvado. Esa relación comienza. Y al iniciar la relación caminamos diariamente con Él. Una relación, ¿cómo se forma, hermanos? Con el constante caminar, hablar con la persona, oír a la persona, verle actuar, saber cómo se comporta. No es un estudio de alguien que observamos a la distancia para ver qué características tiene, sino es un conocimiento por la cercanía continua con Él, vivencias de todas mis situaciones diariamente al lado de Él. ¿Qué significa en la práctica tener una relación con Jesús? Él dijo esto, hermanos: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Alimentarnos de Él diariamente. El alimento se necesita todos los días y la bebida también, así que debemos hacerlo diariamente. Y en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso está en el contexto de la vid. Para que el pámpano esté alimentado de la vid, constantemente debe estar unido a la vid. Para Jesús, permanecer en Él se evidencia de dos formas. Primero, permanecer en Jesús es también que sus palabras permanezcan en nosotros. Se evidencia de esa manera, permanece Él en nosotros y sus palabras están en la Escritura. O sea que podemos concluir que para permanecer en Cristo es cuando nosotros estamos escuchándole constantemente, y eso lo hacemos por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Pero también dice allá que el que permanece en Él pide y le será hecho. Obviamente pide conforme a su voluntad. No hay necesidad de explicar esto. No es simplemente pedir caprichosamente de acuerdo a mis deseos. Permanecemos en Él, oímos sus palabras, pero también nos dirigimos a Él, oír y hablarle diariamente. Diariamente. Permanecer en Él es que día a día, en cada momento, estoy con Él, le hablo y traigo a mi mente sus palabras, como teniéndolo al lado nuestro, hermanos. Creo que en eso de pronto es en lo que más fallamos, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Vivimos como apartados de Él. Quizás lo recordamos en la mañana cuando oramos. Quizás en algún momento en el día viene a nuestra mente otra vez. Pero hacemos muchas de las cosas diariamente como apartados de Él, como si no estuviera Él con nosotros. Porque es que no se trata solamente de los momentos religiosos o bajo circunstancias específicas, sino que es todo el tiempo. Conocerlo a Él, hermanos, es ver su supremacía en todo y además ver mi dependencia de Él. La adoración se produce cuando me maravillo de quién es y cómo me ha amado y cómo ahora yo soy quien soy gracias a Él. Dice Isaías en el capítulo 25: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Porque Él es Dios y por sus obras. Bueno, perdón, creo que confundí la cita. Un verdadero adorador, hermanos, conoce la verdad de quién es Jesús y conoce la verdad de su obra
porque el Espíritu Santo que mora en él se la revela. Segundo punto, ¿cómo se ve entonces una adoración correcta? Esto es adorar en verdad, o sea, conociéndolo a él verdaderamente, entendiendo realmente quién es Jesús. ¿Cómo se ve una adoración correcta? Esto es adorar en espíritu. El Espíritu Santo no solo nos revela la gloria de Jesús y cambia nuestra manera de entender las cosas, sino que también va dominando lo que sentimos. Ya no amargura, sino gozo, ya no autosuficiencia, sino confianza en Dios, ya no jactancia, sino humildad. Adoramos en espíritu y en verdad. Hermanos, la adoración, esto nos lo podemos llevar el día de hoy. La adoración es responder a todo lo que es Dios, para eso debo conocerlo, con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro ser. Responder a todo su ser, con todo nuestro ser. Cuando adoramos, no estamos haciendo algo en vacío, sino que adoramos respondiendo a todo lo que Él nos enseña de Él mismo en su palabra. Y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dice el Salmo 103, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser su santo nombre. Lo hacemos en una actitud, y eso lo vamos a ver en los versículos, reverente. Lo hacemos en una actitud de gozo. Lo hacemos en una actitud de confianza. Lo hacemos en una actitud humilde. Lo hacemos en una actitud paciente. Y todo esto movido por el amor a Él. Hacerlo de esa forma, hermanos, apunta al fin de la adoración, que será nuestro tercer punto. Así que es importante, porque el fin se cumple cuando tenemos la motivación correcta, pero también cuando tenemos la actitud correcta. Dios condena enérgicamente la adoración que se limita a palabras, ¿no es cierto?, o actos externos sin un corazón comprometido. En Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su actitud no es la correcta. No, de hecho, ni siquiera adoran entonces a Dios. Entonces, lo primero, hermanos, conocerle a Él y conocer su obra produce una adoración reverente naturalmente, postrados a Él. El versículo 8 habla de que ellos se postraron y el versículo 14 habla también nuevamente de estar postrados. Leíamos esta mañana el Salmo 95:6, bueno, todo el 95, pero en el versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Postrarse y arrodillarse se asocia con la adoración y la reverencia. Hermanos, debemos preguntarnos, si esta es nuestra actitud en nuestra vida con todo lo que hacemos. ¿Hacemos todo en ese estado, postrados delante del Señor? Las palabras hebreas y griegas traducidas como adorar presentan como idea principal la de postrarse delante de Dios, y la verdadera adoración consiste en eso. Obviamente, no necesariamente, aunque yo creo que está implicado. Si yo tengo una actitud de adoración correcta en mi corazón, creo que mi cuerpo también lo expresa, ¿no es cierto? Mi cuerpo expresa esa adoración. No necesariamente es físicamente, pero sí necesariamente es una postración de mi corazón, o sea, de mi intelecto, de mis emociones y de mi voluntad, completamente postradas a Él. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, debería estar sometida a Dios. Pero ¿cuántas decisiones tomamos solamente porque sigo mis deseos? Es una actitud del corazón, hermanos. Eso significa que mis pensamientos, mi intelecto, mis emociones y mi voluntad están sometidas a la voluntad de Dios. Adorar incorrectamente es postrarme de corazón, no postrarme de corazón, sino solamente quizás externamente. O adorar o postrarme de corazón a algo que es diferente a Dios. O sea que mis decisiones, mis emociones y mis ideas están sujetas a algo diferente a Dios. ¿Cómo puedo ver esto? Por ejemplo, con mis emociones. Cuando yo me enojo porque algo que yo adoro me lo quieren quitar,
y respondo en enojo, ya puedo notar que de pronto allí hay algo de adoración hacia ese elemento. Si nosotros tenemos a Jesús, no debería haber nada, o nos deberíamos sentir completos en Él, completos en Él. Hermanos, aquello a lo que me inclino para obedecerle y que determina lo que siento y pienso se vuelve mi objeto de adoración. Lo que es mi tesoro es lo que termina dominando mi corazón. De estos puntos se pueden decir muchas cosas. De estos puntos se pueden decir muchas cosas sobre el tema de postrarse, pero solamente queremos dejar la idea principal. La segunda es: conocerle y conocer su obra produce una adoración con un gozo natural. Hermanos, en nosotros debería haber gozo constantemente cuando hacemos las cosas, porque las estamos haciendo para Él. En el versículo 8 y 9 nosotros vemos allí que estas personas que están adorando, los 24 ancianos, tienen arpas y hay un cántico hacia Dios, un cántico con gozo. La adoración allí en el cielo está acompañada de música. Salmo 98, 4 al 6 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Al honrar y adorar a Dios, hermanos, debemos hacerlo con gozo. Y no es solamente cuando venimos y cantamos, sino que todo lo que hagamos deberíamos tener esa actitud de gozo hacia Él. Mencionaba el tema de lo que, el funeral con nuestro hermano, y creo que en medio de ese dolor también debería haber gozo, por la razón de que cuando nosotros vamos a la casa del luto, la gracia del Señor es exaltada porque podemos sentir de una manera muy cercana la tragedia del pecado. Y hay personas allí que quizás aún no han conocido de Dios y es una oportunidad para hablar de Él, de su obra y de la tragedia del pecado. Así que debería haber gozo también en medio de ese dolor, no que no haya dolor. Todo debería hacerse con ese gozo, porque a la final todo es para la exaltación de Él y de su amor, de su grandeza, de su bondad hacia nosotros. Eso debe producir una actitud constante, hermanos, de contentamiento, porque tiene que ver con eso, de contentamiento. Un cristiano que es constantemente, o anda más bien constantemente en desánimo y amargura, no adora al Señor. Eso es como un esposo o una esposa constantemente amargado por su matrimonio. No honra a su pareja. Todo el tiempo la gente está diciendo: pobre hombre, pobre mujer con ese esposo. Todo lo que nos dice todo el tiempo de lo difícil que es su matrimonio. Si nosotros estamos en esa relación que es como la de un matrimonio con Jesús, imaginemos todo el tiempo amargados, tristes, desanimados. Eso no habla de lo grande que es Jesús y no lo honra. El gozo en la Biblia, hermanos, es diferente a la felicidad temporal que puede provenir de las cosas materiales o de las circunstancias de la vida. El gozo bíblico es un estado de ánimo profundo, duradero, que proviene de una relación íntima con Dios, con Jesús. Es una expresión de haber experimentado su amor y su presencia en nuestras vidas. Dice Hechos 16:25: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Qué situación, ¿no? Presos y están cantando himnos a Dios. Y los otros presos que quizás no conocen a Dios, escucharon a estos hombres con gozo en medio de esa situación. ¿Qué preso no quisiera? Yo quiero tener el gozo que tienen ellos. ¿En qué radica ese gozo? Que los vecinos vean: y yo quiero tener el gozo que tienen estos cristianos. ¿Por qué viven así? Por mi relación con Cristo. Por mi relación con Cristo. Conocerle y conocer su obra produce una adoración con una confianza natural. ¿Qué tienen estos hombres también allí? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
¿De qué habla una oración? De confianza en el Señor. ¿A dónde voy yo cuando no, cuando ya definitivamente después de neciamente buscar, ¿no es cierto?, soluciones, que no debería ser así, termino postrado delante del Señor orando a Él? Nuestra confianza debería ser desde el primer momento, todo el tiempo en oración, entregando nuestra vida a Él, pidiéndole guía, pidiéndole a Él corrección, pidiéndole a Él que seamos limpios. Hay unas copas de oro allí llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No las oraciones de cualquiera, sino los que han sido apartados por Él. De los santos. Son oraciones que están en copas de oro. Son preciosas para Dios. Son olor grato para Dios. Es incienso. Hermanos, esto debería motivarnos a orar. Las oraciones de los que han sido apartados por Dios son olor grato en el trono celestial. Olor grato en el trono celestial. Y eso nos traslada al Éxodo, ¿verdad? ¿Recuerdan el tabernáculo? Allá había el altar del incienso, o el incensario, y estaba también el altar de los sacrificios. Y para que el incienso fuera quemado era traído fuego ¿de dónde? Del altar del sacrificio. Eso quiere decir que lo único que podía hacer que esas oraciones se quemaran allí, o ese incienso se quemara y subiera como olor grato, era el fuego del sacrificio. Solamente por el sacrificio de Cristo, o mejor, ahora por el sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos y esas oraciones se hacen gratas ante el Señor. No oramos como conviene, eso es cierto, pero Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, oremos. El Señor nos va, esto hace parte del tercer punto, bueno, no sé si acá en el segundo, pero aunque no sintamos el deseo nuevamente, que deberíamos sentirlo, y allí cuando yo siento ese anhelo, es cuando en realidad ya se está perfeccionando en mí esa adoración. Pero mientras tanto debemos esforzarnos en hacerlo, en ir y orar al Señor. Ese incienso era quemado entonces con ese fuego, y solamente es porque el sacrificio de Cristo hace posible que nuestras oraciones ahora suban al Señor. Hagámoslo, y el Espíritu Santo intercede también por nosotros. Son oraciones en las cuales el Espíritu intercede para la gloria de Él, por lo que nosotros no pedimos como conviene. Eso es adoración, hermanos, porque reconocemos que debemos ir a Él. La oración se presenta en la Biblia como una comunicación íntima entre el creyente y Dios. Es un diálogo que refleja, hermanos, nuestra dependencia, nuestro amor y nuestra reverencia al Señor. Adoración. La oración no es meramente una petición de ayuda en tiempos difíciles, sino es una expresión de adoración. Al orar, buscamos alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Y en esa búsqueda estamos adorando su omnisciencia y su soberanía. Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, allí en el Padre Nuestro. Esa sumisión a los planes divinos en sí misma es una profunda adoración al Señor, pues reconoce que Dios es supremo y que nosotros dependemos de Él, porque sus caminos son mejores que los nuestros. Conocerle y conocer su obra produce una adoración con humildad natural. Todo lo que tenemos se nos es dado. ¿Qué dice aquí también el texto? Ellos fueron hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No fue algo que ellos consiguieron, le fue dado. Se les dio, se les concedió el que pudiesen ser reyes y sacerdotes. Quizás éramos algo dentro de los hombres, quizás teníamos alguna reputación dentro de los hombres, la cual también se nos fue dada. Nada más el hecho de que tengamos la vida ya habla de que nosotros no podemos tener nada acá si Dios no nos ha dado a nosotros la vida. Acá los 24 ancianos, en representación de todo el pueblo de Dios, dicen que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes, y lo somos hechos por Dios y para Dios. Todo es recibido, no es hecho por nosotros, y lo recibimos también para ser usado para la gloria de Dios. Reconocer que todo le pertenece. En el versículo 12, ¿qué decían los ángeles? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué puede haber en la tierra que esté fuera de esto que toma el Cordero? Ahí están las riquezas, ahí está la sabiduría, ahí está la honra, ahí está el poder, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Ahora lo que lo están cantando son los ángeles, que son superiores a nosotros. ¿Qué podríamos entonces nosotros decir si ellos están cantando de esa manera? Todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él. Habla de 7 cosas, ¿no? 7 cosas que hablan de la plenitud de autoridad, soberanía y control sobre todo por parte de Jesús. Todo le pertenece a Él, pero además lo usa sabiamente. ¿Usted se imagina si nosotros tuviésemos riquezas? Quizás en momentos, por la gracia de Dios, las usamos sabiamente, pero muchas veces la usaríamos, si nada más con la poca riqueza que tenemos, muchas veces la usamos solamente para nuestros deseos, ¿no es cierto? Pero Jesús la usa sabiamente. La riqueza, la sabiduría, la honra, el poder, la gloria es usada sabiamente por el Señor. Él usa todo para su gloria y para nuestro bien. Nosotros muchas veces usamos incluso lo que nosotros se nos ha sido dado, como por ejemplo la riqueza, no precisamente para nuestro bien. ¿Cuántas cosas compramos que van en contra realmente de ese bien nuestro que es la relación con el Señor? ¿Cómo lo usa para nuestro bien? Bueno, ¿cuántos de nosotros no en algún momento le hemos pedido riqueza al Señor? Y no es que seamos, de verdad que a veces tenemos un concepto de la riqueza, pues dependiendo de lo que el mundo ha definido por riqueza, ¿no? Pero nosotros en realidad somos ricos. Nosotros todos los días tenemos alimento, tenemos nuestro techo, podemos tener incluso a veces salidas, o sea, en realidad nosotros no podríamos decir que somos pobres. Creo que hay un grado de riqueza en lo que el Señor ha concedido, pero obviamente pedimos riqueza con respecto a lo que el mundo nos ha mostrado como riqueza, y es tener una buena cantidad de bienes. Pero el Señor no lo concede porque Él lo usa para el bien nuestro. Quizás si nos concede riqueza, ¿qué pasaría? Nos desviamos, nos alejamos de Él, nos aparta del camino de santificación. Lo usa para nuestro bien, para nuestro bien. Conocerle y conocer su obra produce una adoración con paciencia. Versículo 13 al final. Y le adoraron a Él, al que vive, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, lo adoraron a Él por los siglos de los siglos. Una adoración continua y para siempre. ¿Cuántas veces nosotros no entramos en una actividad repetitiva y ya llega un momento en el que, no, esto ya me cansó? Pero aquí hay perseverancia. ¿Recuerdan que la paciencia tiene que ver con la perseverancia aquí en la Escritura? Perseveramos en esa adoración, es continua, es por los siglos de los siglos. Hermanos, esto está ocurriendo en el trono celestial. Nosotros ya fuimos llamados para venir al trono de Dios, lo que quiere decir que nuestra adoración desde ya debe ser una adoración y va a ser por los siglos de los siglos. No deberíamos cansarnos de adorar. Debería haber un anhelo constante en adorar, deberíamos perseverar en esa adoración y deberíamos hacerlo pacientemente, porque esa adoración seguramente aquí en este plano terrenal traerá problemas, traerá persecución. Ayer leía una petición de oración de alguien, porque en el gobierno siempre, bueno, se están aprobando leyes y hay unas que van a empezar a prohibir ciertas cosas en las iglesias porque afectan a los vecinos. Si usted le quiere hablar a alguien afuera también, podría estar usted induciendo su espiritualidad, y entonces también va en contra del libre desarrollo de la persona. Bueno, hay una cantidad de cosas allí, no sé si son verdad, simplemente estoy contando que me llegó ese mensaje y que se está discutiendo en el gobierno, pero se pide oración porque lo que dicen es, si eso sucede, la iglesia va a ser perseguida. Hermanos, la iglesia va a ser perseguida, el Señor lo dijo. Así que tenemos que ser pacientes, perseverar en adorar al Señor, no escondernos a adorar simplemente por allá donde nadie nos vea para que no nos persigan.
perseverar y ser pacientes. No es solo algo que hacemos cuando estoy bien o cuando necesito algo o solo cuando estoy en una actividad de la iglesia, una actividad religiosa, sino que es una actitud en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento. Recordemos a las iglesias, adoraban, y los que adoraban, ¿qué tenían allá? Persecución, no podían ser parte de los gremios y seguramente su sustento se veía afectado. Debemos recordar que al hablar de paciencia hablamos de perseverar a pesar de las situaciones. Ese será nuestro estado, hermanos, ese será nuestro estado de perfección, adoración continua, y debería ser entonces un estado en el que ya somos conscientes que estamos y que debemos adorar por los siglos de los siglos, y estamos siendo entrenados y disciplinados acá para eso. Después de haber visto estos puntos, debo recordar que todo debe ser de forma natural. Y recordar que nada de eso lo hacemos a perfección. Eso es claro. Yo no adoro naturalmente porque mi naturaleza es pecaminosa. Tiene que ser transformada. No creemos y ya, o sea, hacemos todo de forma natural para el Señor. No, aún estamos siendo lavados. Aún nos cuesta orar, aún nos cuesta leer, aún nos cuesta venir y tener tiempo con nuestros hermanos por nuestra carnalidad. No tenemos esa naturaleza perfecta, pero eso en nosotros debe existir, hermanos, y debe existir un continuo esfuerzo. No un esfuerzo por cambiarme, porque el cambio es desde el corazón y yo no cambio mi corazón. Pero el esfuerzo es por tener esa relación con el Señor, primer punto. ¿Cómo lo conozco y cómo soy transformado? Por la relación con el Señor. Orar, leer, congregarme. Debo esforzarme en la relación con Él. Debo esforzarme sabiendo que nuestro esfuerzo no es el que produce el cambio, es Dios. Pero debo esforzarme en la relación con Jesús. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente porque yo voy delante de ti. ¿Quién iba a entregar las naciones que ellos iban a enfrentar y quién las iba a derrotar? Dios. Pero ¿quién tenía que esforzarse e ir hacia esas naciones? Josué. Nos esforzamos y ese enemigo, porque esas naciones representan lo que hay en nuestro corazón y que debe ser sacado, ese enemigo que nos hace ahora adorar lo que no es, va a ir siendo derrotado por Dios. Vamos a ir siendo lavados y vamos a adorar naturalmente, pero debemos esforzarnos. Así no se sienta, hermanos. Debo decidir hacerlo, pero lo perfecto es cuando yo lo sienta y ya no tenga que decidir. Aquí no, ellos no se pararon a decidir, ¿nos postramos o no nos postramos? No, naturalmente salió. ¿Por qué? Porque es una adoración perfecta, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería decir, que espero que quede claro, porque sé que hemos oído que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Para mí, hermanos, cuando usted todavía tiene que decidir, es porque está, ¿sí? O Jesús o esto, y entonces decido. No, hermano, cuando usted ya no tiene que decidir es porque ya ama, voy allá. ¿Sí me explico? Pero por ahora toca hacerlo de esa manera porque aún estamos en formación y siendo disciplinados. Orar y meditar, hermanos, pero todo eso aplicado a lo que estoy viviendo diariamente. De esa manera Dios nos cambia la forma como hacemos morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuál es la forma como hacemos morir lo terrenal en nosotros? No alimentarnos de aquello que mantiene vivo lo terrenal en nosotros. Dejar de alimentarnos del engaño. Porque cuando nosotros escuchamos al mundo diciéndonos que lo adoramos, está bien que lo adoremos porque es la forma como vamos a estar bien. ¿Sí? Ese es el engaño. Si tú tienes esto vas a estar bien, no lo sueltes. Y entonces lo adoro. Y debemos alimentarnos de la verdad que es Cristo. Y seremos llevados a adorarlo naturalmente. Hermanos, dice el Salmo 71:8, mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama su grandeza. Adoración continua. Tercer punto, ¿cuál es el objetivo de una adoración correcta? El versículo 13 dice,
que el motivo de la adoración correcta es esa adoración al que está sentado en el trono y al Cordero, y para ellos sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder. El motivo de mi adoración es que le dé gloria, alabanza, honra y poder a Dios, a Cristo. ¿Hacia dónde apunta esa adoración entonces? No es a nosotros, no es a lo creado, es a Dios. En este caso a la persona del Hijo. La adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. Es el centro del escenario, Él y no yo. A Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Ese es el objetivo de la adoración. Cuando yo adoro, cuando yo tengo una actitud de gozo, cuando tengo una actitud humilde, cuando persevero, cuando confío en Él, la gente lo ve. ¿Y la gloria es para quién? Para Dios. La honra es para Él. Veamos entonces como primer punto la gloria. La gloria de Jesús, hermanos, es la manifestación de su perfección, de sus atributos divinos, de su grandeza y de su hermosura. La gloria, por tanto, es inherente en Él, es de Él, es la esencia de lo que Él es, pero manifestada. Se habla de gloria es porque ahora es manifestada a los hombres. O sea, hay gloria para Él porque el hombre puede verlo. Pero si yo, que soy cristiano y hablo de la gloria de Dios, no vivo mostrando esa gloria de la cual hablo, pues no lo manifiesto, no lo glorifico. Por tanto, lo glorificamos cuando vivimos conociendo quién es Él y viviendo con esa actitud que vimos ahí: gozo, humildad, confianza, todo esto. Así que al adorarle, conociendo quién es Él y su obra, hermanos, teniendo emociones dominadas por ese conocimiento relacional, se produzcan decisiones que manifiesten a los hombres la gloria de Dios. Allí lo glorificamos. Reconocemos el lugar que ocupa en nuestras vidas, nos postramos a Él, gozamos de la relación con Él, somos humildes ante su grandeza, perseveramos en medio de las situaciones. Eso habla a los demás de la gloria de Dios. Alabanza tiene que ver principalmente con la exaltación, con nuestras palabras. Alabar en las palabras con elogios y admiración, cuando son palabras para elevarlo por encima de todo lo demás. Recordemos la naturaleza en ese canto: alaba a Dios. O mejor, lo que veíamos este miércoles, el Salmo 19. Toda la naturaleza alaba a Dios como con un canto sin palabras, dice allí, pero Dios escucha esa alabanza, sujeto a sus leyes, esa creación. Nuestra vida bajo sus leyes, hermanos, de forma natural es una alabanza a Dios. Es una alabanza sin palabras, pero debemos hacerlo también con palabras. Hoy lo hacemos cantando, pero también cuando hablamos. Hermanos, ¿cómo nos dirigimos a las demás personas? ¿Cómo nos hablamos entre nosotros como cónyuges? ¿Cómo respondo al pecado de la otra persona? ¿Con mi pecado o de una forma correcta y respetuosa, en amor, que alaba al Señor? El Salmo 18 de David dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Mire todo lo que habla aquí David acerca de Dios. Esto es conocerlo. Alguien que lo conoce puede decir todas esas cosas de él. Honra se refiere al valor que personalmente le damos al objeto de adoración, a la persona de adoración. Honrar a Jesús es reconocer su infinito valor. Como vimos hace un momento, hermanos, es poder ver su belleza, su grandeza, y que Él sea nuestro mayor tesoro. Cuando vemos su inmenso o infinito valor, eso me debería llevar a pensar, hermanos, y esto creo que es bien importante: ¿qué tengo yo que no merezca Él que yo le dé? Si Él es lo más valioso, ¿qué tengo yo que sea más valioso que Él? ¿Qué tengo yo que yo no pueda soltar ante el valor de Cristo? Cuando hay algo que es valioso y usted quiere tenerlo, ¿qué hace? Usted no le importa lo que haya que hacer, o no le importa lo que haya que pagar. Yo lo quiero tener. Ahora, obviamente no estoy diciendo que debemos pagar por tener a Jesús, pero lo que sí significa esto es que tengo yo o pensar que tengo yo que valga tanto
que no sea capaz de darlo por él. ¿Se acuerdan el joven rico? Viene a mi mente ahorita. Vende todo lo que tienes y sígueme. Él no pudo ver tan valioso a Jesús como para vender todo lo que tenía y seguirlo. ¿Es así o no? Todo lo que tenía valía más que Jesús. Era su tesoro. Nada hay, hermanos, que nosotros tengamos que sea más valioso que Jesús. El tiempo nuestro vale más que Jesús. ¿Cuántas veces quizás no queremos pasar tiempo con Él en la oración? ¿No es cierto? ¿Hay algo más valioso? No, ahorita no tengo tiempo. No tengo tiempo para quién. No tengo tiempo para honrarlo a Él. Mi tiempo no merece que yo deje lo demás y lo honre a Él. Mis bienes, uso mis bienes persiguiendo el principal objetivo, que es honrarlo a Él. Mis dones. ¿Qué es eso que vale más que Jesús, que yo no pueda darlo? Pablo dijo que su vida era Cristo. Ni siquiera su vida tenía más valor que Jesús. Eso es honrarlo. Y el poder, hermanos, la fuerza y lo que nosotros hagamos es porque Él nos da el poder para hacerlo. Todo le pertenece a Él. ¿Qué tan digno es Jesús entonces de nuestra adoración hoy y mañana? ¿O tenemos algo más digno que debe ocupar el lugar de nuestra adoración? Ese es el escenario celestial. Pero hermanos, también, como he venido diciendo, porque obviamente esto señala nuestra falta de adoración, ¿o no? Creo que quedamos señalados. Yo quedo señalado aún en fallar en la adoración al Señor. Pero hermanos, la esperanza es que estamos siendo transformados y debemos esforzarnos en acercarnos a Él, tener una relación con Él, y que Él promete y prometió que nos llevará hasta el final para que un día adoremos perfectamente con todo lo que somos. Eso va a suceder. Debemos salir con esa esperanza, vamos en ese caminar y adoraremos perfectamente al Señor, porque eso depende de Él y no de mí. Pero debo esforzarme, hoy debo hacerlo, debo tomar esa decisión. No me gusta, no quiero, me cuesta hacerlo, voy a hacerlo. Lo voy a hacer, me voy a acercar, voy a leer, voy a orar, voy a congregarme, voy a hacerlo. Debo esforzarme, debo hacerlo, hermanos. Este es el escenario celestial. Si nosotros somos suyos, debería ser nuestra forma de vida ahora. Una adoración correcta, desde un conocimiento correcto del Señor. Quizás de pronto lo que nos falta es conocerlo, porque si no está produciéndose esa adoración en mí, es porque aún debo conocerlo mejor. Aún debo relacionarme más con Él, y eso significa seguir esforzándome en esa relación, y eso cumplirá con el fin máximo, que es la gloria de Dios. Primera de Crónicas 16:34 dice: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Habla de quién es Él y de su obra. Puestos en pie, hermanos, por favor, para orar. De pronto preguntarle, sí, hermano, abrirle. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Señor, en esta mañana, Dios, nos has hablado acerca de la adoración, Señor. Y tu palabra siempre debe confrontarnos y mostrar, Dios, a que quizás no hemos visto realmente cómo estamos adorando, no hemos pensado en cómo lo hacemos, y terminamos siendo confrontados, Señor, por tu palabra. Y eso está bien, porque debe hacerlo, Señor. Te damos gracias por eso. Pero también tu palabra nos lleva, Señor, a que podamos caminar hacia una adoración correcta, no porque nosotros podamos lograrlo, pero porque tu palabra promete que cuando nos esforzamos, como se lo dijiste a Josué, tú harás la obra, Señor, porque eres tú quien la hace. Así que te pedimos, Dios, que nos lleves cada día, Señor, a adorarte mejor, y que haya ese deseo en nosotros de esforzarnos en esa relación contigo. Leer tu palabra, orar, Señor, congregarnos, no solamente el domingo, sino que podamos desear estar más tiempo, Señor, en congregación, escuchando tu palabra. Que nos esforcemos en eso, Dios. Aún no lo sentimos,
y a eso debemos llegar, pero debemos decidir hacerlo. Permítenos conocerte cada día más, Señor. Que en nuestros hogares, Señor, haya ese deseo de hacer también todo esto en familia. No solamente como individuos separados, sino como un grupo, una iglesia pequeña, Señor, que se reúne allí en casa y lee tu palabra, que ora junta, que medita en tu palabra también, Señor. Y que cada día, Señor, nuestros hogares sean hogares que van creciendo en esa adoración celestial como familia. Te lo rogamos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.